Derribando las barreras del sentido común. Soy Sensor Studio. En las elecciones de 2025 de la Cámara de Consejeros de Japón, el Partido Liberal Democrático tuvo una gran derrota, perdiendo la mayoría en dicha Cámara. Como resultado, la opinión pública exige la renuncia del primer ministro Ishiba. También destaca el gran avance del Partido de la Participación, el principal partido opositor. Hoy vamos a tratar este tema a fondo. Veámoslo de inmediato. La Cámara de Consejeros, que es el equivalente al Senado en Japón, tiene un total de 248 miembros. De estos, la mitad se elige cada 3 años. En estas elecciones se eligieron 125 miembros en total, 75 de distritos electorales, incluyendo un escaño extra en Tokio, y 50 por representación proporcional. La coalición gobernante de los partidos Liberal Democrático y Komeito buscó obtener al menos 50 escaños para mantener la mayoría al combinarlos con los ya existentes. No obstante, el resultado electoral fue totalmente distinto. El Partido Liberal Democrático consiguió 39 escaños y el Partido Komeito 8 sumando 47 en total sin lograr la meta de 50. La coalición del Partido Liberal Democrático y Komeito posee 122 escaños en la Cámara de Consejeros, por debajo de los 126 de la oposición. En la Cámara Alta se confirmó que la oposición tiene mayoría sobre el oficialismo. Este resultado marca la primera vez desde la fundación del Partido Liberal Democrático que pierde la mayoría en la Cámara Baja y la Cámara Alta. La política, dominada por el Partido Liberal Democrático durante casi 70 años, desde 1955, enfrenta ahora una grave crisis. Debido a esta situación inédita, las demandas de renuncia hacia el primer ministro Ishiba Shikiro parecen destinadas a intensificarse. Japón enfrenta una encrucijada política crucial. Al fracasar el Partido Liberal Democrático y el Partido Komeito en obtener la mayoría en las elecciones de la Cámara Alta, la estructura política de Japón se ha reorganizado en un sistema donde la oposición tiene más escaños que el oficialismo. Con la oposición ya teniendo mayoría en la Cámara Baja, el resultado de las elecciones de la Cámara Alta se convirtió en un golpe decisivo para el gabinete de Ishiba, que ya no tiene a dónde retroceder. El control de ambas cámaras legislativas por parte de la oposición implica un estancamiento y parálisis en la administración gubernamental. Sin la cooperación de la oposición, no se puede aprobar ninguna ley y todas las decisiones políticas quedan bloqueadas. El gobierno de Ishiba se encuentra en un atolladero político sin precedentes, donde la supervivencia política personal del primer ministro está en juego. El hecho decisivo es que esta elección en la que participó es su tercera derrota electoral. En octubre del año pasado perdió una elección crucial y en junio de este año su partido fue derrotado significativamente en los comicios de la Asamblea Metropolitana de Tokio. Con la aplastante derrota en esta elección, se convirtió en el primer ministro japonés en perder 3 elecciones consecutivas, un récord deshonroso. Nuestro divertido y genial Koizumi Shinjiro, el ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, se esforzó en controlar el precio del arroz, aumentando su aprobación del 20.7% al 27%. Pero el primer ministro Ishiba arruinó todo eso. En esa situación, incluso dentro del partido gobernante, está creciendo cada vez más la duda sobre el liderazgo. En el Partido Liberal Democrático, prevalece la opinión de que el liderazgo del primer ministro Ishiba ha sufrido un duro golpe y aumentan las voces que exigen su renuncia. No obstante, el primer ministro Ishiba no muestra indicios de querer dimitir voluntariamente. El 20 de julio, en una entrevista en vivo con Televisión Tokio, el primer ministro Ishiba expresó su intención de mantenerse en el cargo, afirmando que como líder del gobierno continuará reflexionando sobre cómo gobernar efectivamente el país. En una entrevista con Nihon TV, negó la posibilidad de dimitir voluntariamente, afirmando que renunciar como primer ministro no es una opción. Se dice que al día siguiente, el 21, en una reunión ejecutiva extraordinaria del Partido Liberal Democrático, el primer ministro Ishiba manifestó su intención de mantenerse en el poder. Posteriormente, planea anunciar un plan para reorganizar el gobierno en una reunión con Saito Tetsuo, líder del partido aliado Komeito. Pero la terquedad del primer ministro Ishiba choca irónicamente con sus propias acciones pasadas. En 2007, tras la derrota electoral del primer ministro Shinzo Abe, este inicialmente dijo que permanecería en el cargo, pero terminó renunciando en menos de 2 meses. El actual primer ministro Ishiba fue quien más exigió la renuncia del primer ministro Abe y lo criticó duramente en ese momento. Cuando él mismo está en el poder, dice que no renunciará aunque pierda, pero en el pasado, en la misma situación, fue quien gritó que era irresponsable que el ex primer ministro Abe se aferrara al cargo. En la política japonesa actual surgen críticas de que el primer ministro Ishiba sigue los mismos pasos que el ex primer ministro Abe. Aún se desconoce si el primer ministro Ishiba logrará mantener su puesto hasta el final.
Según informes, en el Partido Liberal Democrático se discute un sistema de respuesta de emergencia y se rumorea que posibles candidatos presidenciales empiezan a moverse tras bambalinas. Expertos en política mencionan la posibilidad de que el primer ministro Ishiba impulse sorpresivamente una coalición con partidos opositores como el Partido Democrático Nacional o la Asociación de Innovación de Japón para mantenerse en el cargo hasta el final. ¿Sería un intento de recuperar la mayoría parlamentaria? Sin embargo, esa posibilidad también se considera baja. Incluso dentro del Partido Liberal Democrático existen demandas para reemplazar al primer ministro, reduciendo así las opciones de Ishiba para sobrevivir políticamente. En definitiva, esta elección no solo implica que el Partido Liberal Democrático perdió escaños, sino que probablemente se convierta en un punto de inflexión clave que transforme drásticamente el escenario político japonés. En el centro de todo esto se encuentra el primer ministro Ishiba, quien ha perdido 3 elecciones seguidas. Otro punto destacable es el auge sorprendente del Partido de Participación Ciudadana. El Partido de Participación Ciudadana, que es un partido de derecha coreano, logró una victoria impresionante en las elecciones de la Cámara de Participación. Antes, el partido solo tenía 2 escaños en la Cámara, pero gracias a estas elecciones, ahora aumentó a 14 escaños. El Partido de Participación Ciudadana superó el umbral de 11 escaños necesario para presentar proyectos de ley sin presupuesto en la Cámara de Consejeros. Por primera vez en la historia de Japón, un partido de derecha coreano obtiene este derecho. El Partido de Participación Ciudadana captó el apoyo de los japoneses que sufren por la alta inflación y polarización al priorizarlos primero. Se enfocaron en temas sociales sobre los extranjeros, un tema controversial en Japón, lo cual fue efectivo. El aumento repentino de trabajadores extranjeros y turistas en Japón ha convertido la política hacia los extranjeros en un tema polémico. En Japón, actualmente hay una gran afluencia de extranjeros, lo que está generando diversos problemas sociales. En 2019, Shinzo Abe abrió el mercado laboral para trabajos básicos con mano de obra extranjera, buscando resolver la escasez de personal. Para 2024, los extranjeros residentes en Japón alcanzaron un máximo histórico de 3.77 millones. En la primera mitad de 2025, el turismo extranjero también alcanzó un récord de 21.52 millones. Sin embargo, los problemas sociales causados por los extranjeros se volvieron demasiado grandes, generando resentimiento en los japoneses. El Partido de la Participación Ciudadana señaló este tema, ganando gran popularidad. El problema es que muchas de las políticas propuestas por el Partido de la Participación Ciudadana son extremadamente radicales y se basan en teorías conspirativas. Estas políticas pueden parecer buenas para los japoneses, pero no son tan agradables para Corea. El representante del Partido de la Participación Ciudadana causó polémica en su campaña al usar chong, un término despectivo hacia los coreanos. El Partido de la Participación Ciudadana afirmó que la contratación de extranjeros como mano de obra barata impide el aumento salarial de los japoneses, dirigiendo así las quejas de los trabajadores de bajos ingresos hacia los foráneos. En Japón, la tasa de carga nacional, que representa el porcentaje del Producto Interno Bruto correspondiente a impuestos y contribuciones a seguros sociales, es del 45.8%. Anunciaron una reducción al 35% y la administración de las finanzas mediante bonos nacionales deficitarios, lo que aumentó su popularidad. Avanza en una dirección similar a los partidos anti-inmigración en Europa, que están ganando popularidad. No parece que el Partido Constitucional Democrático vaya a beneficiarse solo porque el Partido de los Ciudadanos obtenga representación parlamentaria, ya que este último suele mostrar una postura más conservadora que el Partido Liberal Democrático. Aunque la coalición opositora impulse un proyecto de ley, no cooperarán con ellos. El auge del Partido de los Ciudadanos indica que las fuerzas de derecha en Japón se están fragmentando cada vez más. Anteriormente, los votantes de derecha en Japón apoyaban mayoritariamente al Partido Liberal Democrático, pero ahora los votos de extrema derecha se dispersan hacia el Partido de los Ciudadanos, un partido de derecha alternativa. Algunos análisis sugieren que el largo dominio del Partido Liberal Democrático en Japón podría colapsar, prolongando la confusión política en el país por un tiempo. Incluso dentro del Partido Liberal Democrático ya se escuchan voces pidiendo la dimisión del primer ministro Ishiba. Taro Aso, ex primer ministro del partido, dijo que no puede aceptar que Ishiba siga en el cargo, y los altos mandos ya comenzaron a moverse. Además, el auge del Partido de la Participación Ciudadana ha provocado que varios partidos políticos en Japón se inclinen hacia la derecha. Me preocupa que puedan surgir políticas que perjudiquen a los coreanos. Aunque la oposición tiene mayoría, ningún partido opositor tiene mayoría absoluta y hay muchos partidos opositores, dificultando que se pongan de acuerdo entre ellos. Probablemente, el escenario más probable es que el primer ministro Ishiba renuncie. Y en medio de la situación de mayoría opositora, surja otro primer ministro dentro del Partido Liberal Democrático. Si el primer ministro Ishiba renuncia, la elección del presidente del Partido Liberal Democrático se llevará a cabo en menos de un mes, y el nuevo presidente se postulará como primer ministro. Si la oposición no se une, el presidente del Partido Liberal Democrático será primer ministro. Si los partidos de oposición se unen, podrían elegir uno nuevo. Se desconoce si un primer ministro de coalición podrá gobernar efectivamente.
Sin duda, el Partido Liberal Democrático enfrenta su mayor crisis desde su creación. Por primera vez desde su fundación en 1955, no obtiene mayoría en la Cámara de Representantes ni en la de Consejeros. La administración del Partido Liberal Democrático enfrentará dificultades en el futuro, ya que intentarán obstaculizar diversos asuntos. Aunque el próximo líder del Partido Liberal Democrático se convierta en primer ministro, seguirán siendo un partido minoritario en la Cámara de Representantes. El Partido Liberal Democrático podría formar una coalición con partidos opositores para garantizar el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional. Se mencionan posibles socios de coalición como el Partido Democrático para el Pueblo, el Partido de la Innovación de Japón y el Partido Democrático Nacional, pero cada uno tiene una postura negativa respecto a participar, por lo que habrá que seguir observando la situación. Dentro del Partido Liberal Democrático, los posibles candidatos a primer ministro están comenzando a destacarse activamente. También se mencionan a Sanae Takaichi, una conservadora de línea dura, y nombres como Fumio Kishida, Seiji Koizumi y Shinjiro Koizumi. La diputada Sanae Takaichi muestra una postura de extrema derecha. El primer ministro Ishiba era pro-Corea, manteniendo buenas relaciones con Corea. Sin embargo, si la diputada Sanae Takaichi se convierte en primera ministra, se prevé un deterioro en las relaciones entre ambos países. La diputada Sanae Takaichi visita anualmente el santuario Yasukuni, donde se consagran criminales de guerra de clase A de la Guerra del Pacífico. Afirmó que si se convierte en primera ministra, en 2024 lo visitará en ese cargo. Kishida mantiene una postura firme sobre Dokdo, lo que podría deteriorar aún más las relaciones entre Corea y Japón. Dentro del Partido Liberal Democrático se está considerando la posibilidad de celebrar la próxima elección de presidente tan pronto como a finales de julio. Si se elige presidente a finales de julio, probablemente se disolverá la Cámara de Representantes y se convocarán elecciones generales para obtener la confianza del nuevo gobierno. La política japonesa está en caos total. ¿Cuál es su opinión sobre la situación política actual en Japón? Compártala en los comentarios. Eso es todo, muchas gracias.